Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Proyecto Plutarco. En el día de hoy voy a hablar de una de las figuras más relevantes de la Edad Antigua, como es la historia del conquistador macedonio Alejandro Magno. El mismo Plutarco dedica 2 obras a las hazañas y a la mentalidad del monarca, una biografía en la que establece un paralelismo con Julio César, considerando los 2 hombres más ilustres de sus respectivas culturas, y otra llamada sobre la fortuna o virtud de Alejandro Magno, en la que ya se centra más exclusivamente en el rey macedonio y su trascendencia en la historia. Y es que esto no debe sorprender a nadie. La figura de Alejandro siempre ha levantado pasiones a lo largo de la historia. Su valía en combate, su afán por superar todos los límites establecidos y llegar más lejos que los héroes de leyenda, han inspirado a muchos historiadores y biógrafos a escribir numerosas obras con él como protagonista. Sin duda alguna, su hazaña lograron extender la cultura griega por el vasto territorio que dominó su imperio. Además, no debemos olvidar que también introdujo numerosas innovaciones orientales en Occidente, sirviendo su legado como una especie de vehículo del conocimiento de 2 áreas anteriormente no conectadas o de manera no tan clara. Mi compañera Luisa Lesage ya publicó un vídeo analizando la recepción de la figura de Alejandro en el cine, por lo que yo me centraré en uno de los aspectos más controvertidos de su figura, como es el hecho de que fuera considerado un dios mientras aún vivía. Y es que desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX aproximadamente, la idea más común entre los eruditos dedicados al estudio del monarca macedonio era la aceptación de que Alejandro fue divinizado durante su vida. No obstante, si observamos los principales episodios de la vida del monarca a través de los historiadores y biógrafos antiguos, podemos observar que no hay tantos datos que certifiquen totalmente esta afirmación. Debido a que la vida de Alejandro es un tema muy extenso, y me podría tirar hablando horas, me centraré especialmente en aquellos pasajes que muestren de algún modo la veracidad o no de la postura anteriormente citada, ¿no? Estos momentos, estos episodios serían los siguientes. En primer lugar, la visita al oráculo de Amón en Sigua, en Egipto, seguido del intento de introducir en la corte la costumbre persa de la prosquínesis y, por último, la muerte rodeada de misterio de Alejandro. Bien, iniciándonos ya en el primero de estos puntos, el primer episodio sería la controvertida visita del monarca macedonio al oráculo de Amón en Sigua y el nombramiento de este como hijo de la divinidad. Según el relato de Plutarco, Alejandro y su corte debían de realizar un difícil trayecto por el desierto para llegar al oráculo del dios Amón, donde se resolverían todas las dudas que habían estado atormentando la mente del conquistador, como la persona que había sido el artífice de la muerte de su padre, Filipo II. No obstante, Alejandro no estaría solo en esta difícil labor, ya que recibiría ayuda divina para cumplir tan arduo trayecto. Y eso lo podemos observar a la perfección en el siguiente fragmento. Los favores que en los apuros y dificultades de este viaje recibió del dios le ganaron a este más confianza que a los oráculos dados después. Porque en primer lugar, el rocío del cielo y las abundantes lluvias que entonces cayeron disiparon el miedo de la sed y haciendo desaparecer la sequedad. En segundo lugar, como confundidos por los términos por donde se gobernaban los guías, hubiesen empezado a andar perdidos y errantes por no saber el camino, unos cuervos que se le aparecieron fueron sus conductores. Pero lo maravilloso era, según dice Calístenes, que con sus voces y graznidos llamaban a los que se perdían por la noche, trayéndolos a las huellas del camino. Bien, como podemos observar en el pasaje anterior, Alejandro gozaba del beneplácito de los dioses y sin duda esto pudo favorecer su propio autoconcepto de considerarse un ser superior o incluso una divinidad en sí misma. Una vez que la comitiva llegó al oráculo, Plutarco nos cuenta un episodio muy interesante acerca de la relación entre Alejandro y la divinidad. Cuando pasado el desierto llegó a la ciudad, el profeta de Amón le anunció que le saludaba de parte del dios como de su padre.
Aquí podemos ver ya con bastante claridad cómo la figura de Alejandro se alejaría ya de los parámetros mortales de un monarca, por muy grande que fueran sus conquistas, y se iría acercando poco a poco a la divinidad, al ser considerado el hijo de un dios, ¿no? El segundo de los episodios que aparece en la obra de Plutarco en relación a la consideración divina del monarca se trata de intento de introducir la prosquínesis como un saludo ceremonial en su corte y la evolución que tendrá ésta desde un símbolo de exaltación política hasta una muestra de adoración al conquistador. Este motivo aparecería varias veces durante el relato de Plutarco, siendo la primera de ellas durante la celebración de un banquete, en el cual se muestra claramente el debate interno en la corte del rey. Cares de Mitilene dice que bebiendo en un banquete Alejandro en una copa, la alargó a uno de los amigos, y tomándola a éste, se levantó y acercó a Lara. Bebió y adoró primero, después besó a Alejandro en el banquete y se volvió a sentar, y que lo mismo ejecutaron todos por orden, pero Calístenes, tomando la copa a tiempo que Alejandro no atendía, sino que estaba en conversación con Hefestión, bebió y se acercó para besarle, pero no diciéndole Demetrio, denominado Feidón: «Oh rey, no beses, porque éste solo no ha adorado». Alejandro huyó el rostro al ósculo, y Calístenes dijo en voz alta: «Bien, me iré con un beso menos». Así, Calístenes, que según Plutarco sería el líder de los veteranos macedonios, no desea postrarse ante el rey, ya que se trata de un acto únicamente dirigido a los dioses y no a los hombres. En efecto, hasta entonces ningún griego era partidario de la prosquínesis, ya que su educación le había enseñado que solo los dioses debían ser venerados. Además, esta anécdota creó una clara división dentro del ejército y el séquito de Alejandro, como se puede observar a continuación. Temía Alejandro principalmente de Antípatro y de sus hijos, de los cuales Iolas era su primer escanciador, y Casandro hacía poco que había llegado. Y habiendo visto a unos bárbaros hacer el acto de adoración, como hombre que se había criado al estilo griego y nunca había visto cosa semejante, se echó a reír desmandadamente, de lo que Alejandro concibió grande enojo y asiéndole por los cabellos le golpeó la cabeza contra la pared. Aquí ya podemos ver uno de los arranques de ira de Alejandro y se ve a la perfección cómo a él ya mismo se consideraba un ente divino y que entre sus súbditos había inquietudes y distintas opiniones sobre el carácter divino de Alejandro o no, ya que los griegos macedonios no eran partidarios de este fenómeno, pero no debemos olvidar que los egipcios o los persas sí estaban más acostumbrados a que sus monarcas tuvieran algunas acepciones divinas. El último momento que podemos analizar dentro del proceso de deificación del monarca se trata del único enemigo al que Alejandro no pudo vencer, la muerte. Lamentablemente, Plutarco en esta ocasión se centra exclusivamente en los motivos de su muerte, dejando a un lado los honores o consideraciones hacia la figura de Alejandro. Las más de estas cosas se hallan así escritas al pie de la letra en el diario, y de que se le hubiese envenenado nadie tuvo sospecha por lo pronto, diciéndose solamente que, habiéndosele hecho una delación a Olimpia a los 8 años, dio muerte a muchos y aventó las cenizas de Iolas, entonces ya muerto, por haber sido a él el que le propinó el veneno. Los que dicen que Aristóteles fue quien aconsejó esta acción a Antípatro, y que también proporcionó el veneno, designan a un tal Agnotemis como divulgador de esta noticia, habiéndosela oído referir al rey Antígono. Como podemos observar, Plutarco omite cualquier tipo de información acerca de la consideración o de los pensamientos que tuvieran los griegos y macedonios acerca de la divinidad de su difunto rey. Para conocer más de estos datos, de lo que queremos saber, tenemos que irnos a otros autores como Quinto Curcio, el cual sí menciona explícitamente que los macedonios se sentían presa de remordimiento al pensar que no le habían otorgado honores divinos y que habían sido un tanto ingratos con su monarca difunto. Bien, como hemos podido observar a lo largo de este vídeo, Plutarco nos relata a la perfección los distintos episodios de la vida de Alejandro. La particularidad de la obra del Queronense es que no desea crear un relato biográfico al uso, sino que su mayor interés era definir los parámetros éticos y morales del conquistador.
En consecuencia, detalla con más interés elementos peculiares de la vida de Alejandro para poder definir de una manera más correcta su psique. A raíz de los episodios de la vida de Alejandro que hemos visto a lo largo de este vídeo, podemos concluir con una afirmación de que las pruebas más certeras de un culto a Alejandro por parte de todos sus súbditos se producen tras su muerte, siguiendo el modelo griego de la divinización de sus héroes. No obstante, debemos establecer la posibilidad de que existieran algunos cultos aislados durante su vida debido a la enorme panoplia de culturas que unió bajo su imperio. También es altamente probable que el rey viviera con la idea de que no era un simple mortal e incluso que merecía ser elevado a la categoría divina. A pesar de esto, las convicciones del conquistador no suponen una prueba irrefutable de que este ideal se materializase en un culto oficial y generalizado hacia su persona. Y nada más, cualquier tipo de duda, cuestión, apreciación, no dudéis en dejarlo en el apartado de comentarios, que lo responderemos con muchísimo gusto. Y también recordad suscribiros y estar atentos a la página web para estar al tanto de todas las novedades, bibliografía, actividades que vamos a ir realizando a lo largo de los meses y para estar al tanto y actualizados, ¿no? Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, que espero que haya parecido interesante, un tema tan rico como es la vida de Alejandro Magno, ¿no? Siempre levanta pasiones. Y nada más, nos vemos en futuro vídeo. Muchas gracias.